¿Qué tal? Bienvenidos a Comentarios Contables, espacio del Colegio de Contadores. Les saluda Magdalena Macías Ríos, socio de Comercio Exterior de Maro Consultoría y Capacitación y vicepresidente de la Comisión Técnica de Comercio Exterior del Colegio de Contadores. Este día estaremos analizando de manera profunda la reciente reforma a la ley aduanera, para lo cual en este panel nos acompaña primero el licenciado Alfonso Padilla Manjarres. Gracias, Alfonso. Administrador central de normatividad de comercio exterior del SAT, con más de 25 años de experiencia en la materia. Gracias. El licenciado Gerardo Canseco Romero, socio de Chévez Ruiz Amarripa en la práctica de comercio exterior y el presidente de la Comisión Técnica de Comercio Exterior del colegio. La licenciada Yamel Cado Espinosa, socia de PwC en Comercio Exterior e Impuestos Indirectos, también miembro de la Comisión Técnica de Comercio Exterior del colegio. Bienvenido. Muchas gracias al colegio por la invitación. Bien, para empezar me gustaría poner en contexto que estamos hablando de un par de reformas, ¿no? Si bien tenemos esta del día 1 de junio, que ya está publicada en el Diario Oficial de la Federación, hoy quisiéramos hablar más de la reforma que no ha sido publicada, la que conocimos aprobada por el Senado el pasado mes de abril. Entonces quisiera pedirte, Alfonso, si nos puedes dar un panorama general de cuáles fueron los motivos o las razones que fomentaron o que propiciaron esta nueva reforma. Sí, con mucho gusto. Mira, esta reforma que fue aprobada por el Senado de la República el 25 de abril, estamos esperando su publicación para que entre en vigor 180 días después de que se publique. Es esta y la otra, que tiene que ver con el robo de hidrocarburos o el combate al robo de hidrocarburos, se complementa con la reforma que se hizo de la ley aduanera en 2013. En 2013 ya se hicieron varios cambios importantes, que puedo mencionar 3 de ellos. Uno de ellos es la aduana sin papel. Se creó una figura que es la del representante legal, sin necesidad pues para los importadores de acudir a un agente aduanal. Y también se eliminó en su momento, en esa reforma, la figura de la sustitución de los agentes aduanales. Esta figura moderniza la figura del agente aduanal, permitiendo, y vamos a hablar seguramente más de ello, una nueva figura, digamos, más corporativa, que se llama agencia aduanal, que intenta pues modernizar no solo la figura, sino las funciones que tiene el agente aduanal y la responsabilidad que tiene con sus clientes. Esta reforma, la que estamos esperando que se publique, también cambia la forma en que la ley aduanera trata las operaciones de comercio exterior. Hoy día tú ves la ley aduanera y te dice que la mayoría de las operaciones son en papel y te van diciendo cuáles son con medios electrónicos nuevos. Ahora no va a ser así. La ley aduanera, si tú la ves en diferentes artículos, te dice que todo es con medios electrónicos y excepcionalmente los trámites serán en papel. Que es básicamente uno de los propósitos, ¿no? Adecuar la parte legislativa o la parte que está en la ley a las nuevas metodologías electrónicas. Es correcto. Lo otro es que tiene temas de facilitación muy importantes que creo que nos van a poner en una mejor posición en materia de competitividad, y dota también de mayores facultades a la autoridad aduanera. Perfecto. Yamel, ¿tú nos podrías comentar cómo ve el sector privado este tema de la reforma a la ley aduanera? Mira, yo creo que era algo esperado por el sector, derivado, como bien dice Alfonso, de los cambios a la reforma en el 2013, donde quedaron algunos aspectos no tan claros, y creo que esta reforma viene a dar certeza a muchos aspectos de la ley. También veo cierta incertidumbre por parte del sector, sobre todo en temas relacionados con control. Creo que una parte importante de la reforma es mayor control a ciertas operaciones, y quizá ahí me detendría a decir que si bien está buscando facilitar las operaciones de comercio exterior, también está buscando fiscalizarlas mejor, y para ello también se están imponiendo ciertas restricciones a las compañías IMEX, que como sabemos son un gran motor en este país y que es un foco que a ellos les preocupa mucho. Gerardo, ¿tú cuál crees que ha sido la recepción de esta restricción? De entrada es una restricción que ya entró en vigor, y aquí el tema es la definición, ¿no? Lo que comentaba Alfonso, cuál es el alcance del concepto petrolífero, ¿no? Y si se va a ceñir
a lo que nos señala la ley de hidrocarburos, o se va a tomar alguna concepción distinta y de dónde se va a tomar, ¿no? Y hoy por hoy pues hay incertidumbre con los usuarios del comercio exterior que estaban acostumbrados a importar algunos derivados de petróleo indirectamente que no caen dentro de la definición de combustibles como diésel, gasolina o turbocina. Y pues se han visto afectados por la falta de definición, ¿no? Y pues, de entrada se esperaría que en los próximos días pues se tenga definición que brinde certidumbre jurídica a los usuarios y que puedan continuar aquellos usuarios que no eran sujetos de esta medida, pues puedan continuar sus importaciones temporales sin contratiempos. Gracias. Ahorita, Yamel, comentabas este tema de las IMEX, ¿no? Que creo que es uno de los puntos más importantes, no porque los otros no lo sean, sino porque estamos hablando de un volumen de contribuyentes muy grande que se ve afectado. ¿Podrías un poco contextualizar para la gente que nos está viendo este tema nuevo de la responsabilidad solidaria en la transferencia de mercancías? Con muchísimo gusto. Uno de los puntos importantes, como bien mencionas, es que actualmente la reforma trae consigo que las empresas IMEX que transfieran mercancías a otras serán responsables solidarios de lo que suceda con esa mercancía que se transfiere. En pocas palabras, como saben muchos, estas operaciones se dan muchas veces a través de operaciones virtuales donde existen grandes cadenas de suministro. En específico hay una industria que puede ser un ejemplo claro, que es la industria automotriz, donde existe esta cadena entre las empresas de autopartes y la industria terminal automotriz, donde en las distintas cadenas se va transfiriendo mercancía de una a otra a través de los distintos programas de diferimiento de aranceles. Lo que se observa ahora es que al momento de quien sea quien transfiere la mercancía a esas compañías, va a ser responsable ante la autoridad de cualquier situación que pueda derivarse de un incumplimiento o un destino inadecuado de las mercancías que se transfieran. Ahora bien, y Alfonso nos lo puede explicar más claramente, esa definición es un poco amplia y muchas de las empresas IMEX están bajo esa incertidumbre de qué tanto alcance puede llegar a tener esta reforma en su operación, porque como comentaba anteriormente, ya hay un gran control para estas empresas, entonces para ellas va a ser una carga adicional el que además tengan que cerciorarse de que sus clientes lleven un adecuado control. Alfonso, ahí quisiéramos preguntarte obviamente sobre el alcance, ¿no? Porque ojalá fuera solo una transferencia, pero se van haciendo tantas que sí, efectivamente hay incertidumbre sobre saber hasta dónde requiere una empresa controlar el tema. Sí, mira, el SAT ha estado encontrando, no es algo nuevo, pero sí se ha acentuado en los últimos meses, cuando se hacen importaciones temporales, bueno, pues la definición es que normalmente no pagan impuestos y esas importaciones temporales por definición deberían salir del país para volver a entrar. Con estas facilidades se hace lo que dice Yamil, o sea, es que sale pero virtualmente, pero materialmente se le entrega a otro, que le va a hacer otro proceso a la mercancía. Y así sucesivamente hasta que llegue el punto en donde la mercancía o sale definitivamente del país o cambia de régimen. En este caso, para entrar al mercado doméstico tiene que cambiar a régimen de importación definitiva y pagar en consecuencia lo que debió haber pagado desde el principio. Bueno, lo que ha pasado es que al final de la cadena nadie se hace responsable y no sabemos si la mercancía se quedó o no en México. Normalmente pues sabemos que se quedó porque no se ven las exportaciones. Entonces la empresa es fantasma o desaparece y entonces nadie es responsable por haberla introducido originalmente. Esta reforma va a tratar o pretende que alguien sea responsable y ese alguien es el anterior en la cadena a esa persona. O sea, no van a ser responsables solidarios en toda la cadena, sino, si damos un ejemplo muy claro, vamos a suponer que yo soy el importador temporal de la mercancía y yo se la paso a Yamil. En ese momento yo sigo siendo responsable solidario. Cuando ella se la pasa a Gerardo, en ese momento ella se convierte en responsable solidaria y yo ya no. Ese es el alcance que pretendíamos darle a esta disposición. Sí ha causado mucho escozor y mucha inquietud, pero más o menos es eso. Y vamos a tratar de digamos, en reglas, vamos a tratar de delimitar pues digamos, los alcances de la disposición,
para no generar esta incertidumbre. Porque sí hace mucho ruido cuando dice hasta que sea Sí, exportada, claro. ¿no? Entonces sí se vuelve muy importante. Y comprendemos perfectamente eso que nos dices de que la razón es el mal uso que algunos importadores hacen de eso nos queda claro. Pero Gerardo, compartirás conmigo que las empresas que sí hacen buen uso de eso, obviamente esta medida pues les causa una carga administrativa y muy importante. Correcto, Male, ¿no? Si bien pues el legislador no está de ocioso buscando cómo hacer más difícil el trabajo de las empresas, así, sin duda hay una justificación económica en esta medida restrictiva. Por otra parte, la realidad es que las empresas IMEX pues, son un motor muy importante en la industria nacional y pues hay muchas empresas que dan cumplimiento cabal a sus obligaciones y tienen bien documentadas sus transferencias y al final de cuentas la mercancía importada temporalmente sale del país, ¿no? Entonces, nuevamente aquí la palabra clave es la certidumbre para que no se encarezca la cadena logística, porque de otra forma, pues, se volvería una, valga la expresión, psicosis en cuanto a qué va a pasar con la mercancía, porque tú conoces al de al lado que se la estás vendiendo, pero ya el cuarto o quinto que está después de ti, pues ya es más difícil controlarlo, ¿no? Entonces, en la medida que se mantenga el criterio, como menciona Alfonso, por lo menos pues tú puedes conocer a tu cliente, ¿no? Al siguiente, ¿no? Y la idea es que conozcas a tus proveedores y conozcas también a tus clientes. Sí, y ya hay otras, por ejemplo, en impuestos internos ya hay también ejemplos que se han venido dando de cadenas de cumplimiento, donde una empresa dice, tú no puedes ser mi proveedor si no me compruebas que estás al corriente de tus obligaciones fiscales y aduaneras. Perfecto, ok. Tenemos este otro tema que también ha causado mucho comentario relacionado con el valor o el monto de resarcimiento para aquellas mercancías que hayan sido enajenadas por parte del sistema de administración y enajenación de bienes, asumiendo que el monto al que nos van a resarcir, que es el propio de la enajenación, es más bajo que el valor comercial de la mercancía. ¿Nos quisieras comentar algún tema? Sí, hicimos esa adecuación al artículo 157 de la ley aduanera para traer lo que la Corte ya había sostenido desde hace un par de años, 2014 me parece que lo sostuvo, eh, digamos, lo que ya también el SAI trae en el artículo 27 de su ley. Básicamente, lo que es que si tú has sido objeto de embargo, bueno, no tú, sino la mercancía que traes, ha sido objeto de embargo y después esa mercancía se transfiere al SAI y el SAI dispone de ella a través de una venta o una enajenación, la propia ley dice que pues, te darán el monto en resarcimiento, el monto de la venta, menos gastos de administración y también los rendimientos que pudo haber después de esa venta, ¿no? A título personal, no como funcionario, yo creo que esa disposición es inequitativa porque pues si te embargan y esa mercancía tiene un valor en el momento del embargo y después la venden a precio de remate, pues tú ya perdiste cuando ganaste el juicio y te tienen que resarcir. Pero bueno, eso es a título personal. La disposición es muy clara, la Corte ya se pronunció al respecto y lo único que hicimos es traer a la ley aduanera lo que ya está en la ley y como criterio inclusive de la Suprema Corte de Justicia. Sí, igual ahí Gerardo, justo lo que nos comenta ahorita Alfonso, ¿no? Este pulso que tiene que recibe el importador tiene que ver con decir, oye, pero tuve una resolución favorable que me da derecho o a recuperar mi mercancía o a que me hagas un resarcimiento porque tuve razón. Entonces, no sé, ¿cómo percibes tú el sentir de los importadores? Yo creo que aquí los importadores pues están en alguna forma descontentos con la disposición porque si bien la mercancía fue embargada por la autoridad porque había una causal de embargo, ¿no? que motivaba esto, el supuesto de resarcimiento implica que mediante un recurso, un medio legal posterior se demostró un actuar ilegal de la autoridad, ¿no? Y no obstante eso, cuando me van a pagar en dinero la mercancía que fue embargada porque ya no vale la pena que me restituyan la mercancía, pues que me paguen a lo que lo vendió la autoridad pudiera implicar
una pérdida del valor importante, ¿no? Y el último de los temas que quisiéramos, que seguro es muy amplio y que podría dar para hablar mucho más tiempo, es esta figura de la agencia aduanal, ¿no? Que asumimos que en este momento los agentes aduanales están pero metidísimos analizando desde un punto de vista económico, comercial, de atención a sus clientes, obvio de responsabilidad solidaria. Entonces, ¿nos quisieras platicar un poco más sobre esta figura? La figura de la agencia aduanal se define como una sociedad civil que debe estar formada por un agente por lo menos, puede haber más, pero por lo menos uno, que va a traerle al gremio de los agentes aduanales y a los clientes modernidad, porque ellos tienen que, al formar esta sociedad civil, tienen que tener prácticas corporativas muy sanas, transparentes, tienen que tener códigos de ética, los vamos a revisar, inclusive que estén implementados. Y fíjate, por ejemplo, cuando un agente aduanal, por alguna causa, cae en desgracia por inhabilitación, cancelación, algún proceso de ese tipo, los clientes pues no tenían mucho que hacer porque tenían que irse con otro agente aduanal o el propio agente aduanal tendría que transferírselos. Aquí no va a pasar esto porque si vamos a suponer 2 o 3 agentes se asocian y uno de ellos en algún momento tiene un problema de los que les comento, la figura de la agencia aduanal va a seguir atendiéndoles a través de los demás. Entonces, digamos, bajo este velo societario, pues las operaciones de comercio exterior van a continuar. Que esa sería una parte importante, ¿no, Gerardo? Ver, porque los agentes aduanales lo están revisando, pero cómo afecta al usuario del agente aduanal, al importador y al exportador. Considero que desde la perspectiva del importador, del exportador, esta figura pues es benéfica por el tema de le brinda más seguridad y continuidad a la relación que tienen con este proveedor de servicios y también por otra parte pues al aumentar el capital social exigido para este tipo de sociedades también hay un respaldo mayor, ¿no? Pues no me queda más que agradecerles a los tres su participación este día en este tema de análisis de la ley aduanera. En el Colegio de Contadores, la Comisión Técnica, estamos haciendo un esfuerzo importante en acercar a la figura del contador público a los temas de comercio exterior y creo que el día de hoy hemos logrado una aportación muy valiosa para la profesión. Quisiera finalmente ya nada más agradecerles y avisarles que esta cápsula será compartida en la página electrónica del Colegio de Contadores, www.ccpm.org.mx y en las redes sociales del colegio, Facebook, LinkedIn, Twitter, así como en el canal oficial de YouTube. Muchas gracias, hasta luego.